Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 21. Oh, Padre Tiempo. Para los peatones que se encontraban muy abajo, podría haber aparecido como un cometa. Tal vez era un meteoro ardiente que se abría paso entre las nubes, una lágrima roja en el cielo azul. Pero no era un meteoro, ni una anomalía espacial. Era Endeavour y había una emergencia. Había dejado la torre Endeavour antes de recibir el anuncio oficial de Aeronetwork, la explosión ya lo había alertado. Dudaba que hubiera una sola persona en Tokio que no lo hubiera oído. Sus compinches corrían a su lado, aunque más lícitamente siguiendo los caprichos de la carretera. El nicho de su agencia hizo que el trabajo del escuadrón de bombas fuera una prioridad. La solicitud oficial de ayuda era una orden de manos a la obra, por lo que al menos 15 de sus subordinados estaban en camino. Las únicas personas que no dejaban todo para ayudar eran sus secretarías, que se ocupaban de conseguir a sus empleados de medio tiempo. En cuanto a él, volar era la forma más rápida, aunque más agotadora, de viajar. Sin embargo, Enji no podía permitirse el lujo de conservarse. En estas situaciones, la velocidad era clave. Cada segundo podría ser la vida de una persona, cada minuto podría ser la de todos. Tenía un trabajo que hacer. Incluso si no era el mejor equipado para el trabajo, era su deber, su expectativa trabajar más que nadie. Esa noción lo alimentó, empujándolo a redoblar sus esfuerzos. Sus ojos se entrecerraron en rendijas cuando la presión del viento aumentó junto con su velocidad, nublando su visión. Solo podía rezar para no golpear a un pájaro a esta altura. El puente apareció ante su vista más fácilmente de lo que debería, dada la tensión en sus ojos. Tal vez en cualquier otro día, ni siquiera lo habría registrado. Hoy, sin embargo, ni siquiera podía quitarle los ojos de encima. El fuego que había quemado su infraestructura había robado su mundanidad junto con él. En lugar de la hermosa vista del arco del río, sus ojos se encontraron con imponentes columnas de humo y un resplandor rojo y enojado que consumía todo lo que había debajo. Era un desastre, para estar seguro. Las explosiones habían volcado los autos, los habían hecho girar y obligaron a los conductores a abandonar el resto para choques con parachoques. Pedazos de cemento se caían del suelo, dejando agujeros por los que podía pasar un autobús. Incluso una de las torres, que sostenía la mayor parte de la suspensión, tenía una inclinación desconcertante. Casi en todas partes que podía ver, los incendios rugían. Donde las llamas no ardían, había montones de personas. Cada grupo era desproporcionado hasta el último, y aunque muchos no estaban en peligro, la glotonería de las llamas significaba que su seguridad no duraría mucho. No había un grupo en mayor peligro que otro, ni una sólida concentración de personas a las que pudiera prestar especial atención. Aterrizando, Endeavour se colocó encima de una de las torres no dañadas. Los gritos desde muy abajo apenas llegaban a sus oídos, pero lo que logró hacer que se le revolviera el estómago. Súplicas aterrorizadas de ayuda, gritos de agonía, los 9 metros completos. Sin embargo, lo que se le quedó grabado no fueron los gritos. Fue cuando alguien paró de gritar. Endeavour apretó los dientes, obligándose a no moverse. La situación era demasiado delicada para simplemente entrar sin cuidado, y no podía simplemente jugar al taxi con todos. Sus llamas no solo los quemarían, sino que se quedaría sin tiempo y energía mucho antes de que todos lo lograran. Sus ojos trazaron un camino a través del puente, buscando el mejor camino posible. Por un lado, un camión de 18 ruedas yacía volcado y bloqueaba todo el camino, mientras que por el otro lado un enorme incendio avanzaba con fuerza, atrapando a los sobrevivientes en el centro. La brecha entre el camino y el agua era demasiado alta, letal para la mayoría de las personas. Endeavour no era Olmigt. No podía cargar a todas las personas en su espalda, ni podía golpear lo suficientemente fuerte como para extinguir las llamas. Aún así, él era el héroe número 1, el mejor de Japón, y dependía de él ayudar a estas personas a superar esta pesadilla. Bajó del pico de la torre, permitiéndose una breve caída libre hacia la carretera antes de cambiar de marcha.
Enji se empujó hacia el grupo de sobrevivientes más cercano, asegurándose de que su escape no los molestara. Aterrizó de rodillas, permitiendo que sus piernas absorbieran el peso de su caída. De pie en toda su altura, se apresuró hacia este pequeño grupo. «No se preocupen, los héroes han llegado», dijo, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo. Las palabras se sintieron estranguladas en su garganta, incómodas e inusuales. Endeavor nunca había sido un héroe de rescate. ¿Cómo cambiaron las cosas cuando su número marcó? Endeavor se paró frente a dos mujeres y un bebé. Una estaba inconsciente y empapado en sangre, pero respirando. Le faltaba una pierna, pero la herida estaba limpia, como si hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Lo que lo desconcertó fue el trozo rojo de carne que tenía en las manos. Limpia por un lado y ensangrentada por el otro, parecía hecha papilla. La otra se agachó sobre ella, con una mano sosteniendo a su hijo y con la otra revisando con cautela los signos vitales de la niña. Gracias a Dios, no sabía qué hacer. Pesa demasiado para moverla y no se mueve, dijo la primera mujer, alejándose de la chica para que Endeavor la revisara. Lo primero fue su pulso, que latía con regularidad, luego su respiración, que salía suave. Ella no parecía estar en peligro. Él le dio unas palmaditas en la mejilla, tratando de despertarla. Si estuviera despierta, sería mucho más fácil moverla, incluso si no pudiera caminar. La niña se movió un poco, pero no recuperó el conocimiento. Enji apretó los dientes. No podía perder su tiempo aquí por mucho más tiempo. La gente podría estar muriendo por segundos, y esta chica no estaba en más peligro que nadie. Poniéndose de pie, miró a la madre. «¿Ella es tuya?», preguntó. Protocolo, pero quizás un poco incómodo, dada la edad aparente de la madre. La niña herida parecía demasiado mayor para haber venido de ella. Ella sacudió su cabeza. «No, me pidieron que la cuidara mientras él ayudaba al resto», admitió, meciendo a su bebé cuando comenzó a gemir. Endeavor vaciló, confundido. «Él. ¿Quién te pidió que hicieras esto?» «Soy el primer héroe en llegar». «Oh, fue este pequeño niño de cabello verde. Nos salvó a mí y al pequeño Sai de caernos de la cornisa. Bueno, en mi caso, me salvó después», dijo ella, con una sonrisa en su voz. Sai gimió un poco más fuerte, medio llorando. Endeavor sintió algo parpadear en su estómago, incredulidad, tal vez, ante su reacción visceral. Solo había un niño pequeño de cabello verde que él sabía que se arriesgaría a ser vigilante. Tal vez fue por los gemidos de Sai o por la repentina sacudida de miedo en su estómago, pero una pequeña mano en su tobillo lo tomó por sorpresa. «Izuku», murmuró la chica más joven, mirándolo sin ver. «Mierda». Él se agachó, sacudiendo su hombro. «Midoriya. ¿Conoces a Izuku Midoriya?», preguntó, susurrando gritándole. La niebla en sus ojos se disipó un poco, el reconocimiento creció en sus ojos. «Tú eres el padre de Shoto», ella dijo. «No Endeavor, lo mejor de Japón. No el héroe número 1. El padre de Shoto». La roca en su estómago estaba abultada, transformándose en una roca que comenzaba a agobiarle. «Sí», dijo, ignorando la forma en que los ojos de la otra mujer se abrieron a un lado. «¿Conoces a mi hijo?». «Sí, él apesta en los juegos de carreras». Ella susurró, antes de que sus ojos finalmente se aclararan. Su mirada se movió a su alrededor, salvaje e insegura. «¿Dónde está? Está bien, está vivo. ¿Dónde está Izuku? ¿Dónde?». Su estado de alerta parpadeó, antes de deteriorarse de nuevo. Se recostó contra el pilar de piedra en el que había estado descansando y se quedó dormida una vez más. «Se fue por ese camino», dijo la mujer mayor, señalando hacia el lado del puente del camión de 18 ruedas. Endeavor se puso en pie de un salto, girando ya en su dirección. No quería dejar a estas personas en la estacada, pero no podía evacuarlas. Su único consuelo era que aparentemente ya estaban en el lugar más seguro del puente. «Quédate aquí. Me aseguraré de que esté bien», dijo, antes de impulsarse con un microestallido de Elfire. «Tira. Sigue tirando». Izuku gritó, tanto a las 6 personas detrás de él como a su propia peculiaridad. Después de salvar a esa madre, corrió hacia esos autos al borde del abismo.
En el camino, recogió y ayudó a quien pudo en el camino. Ahora, Látigo Negro, por salvaje y rebelde que pareciera, se había envuelto tanto en el auto como en sus protegidos. Solo, no tenía la fuerza para llevar el automóvil de regreso al puente, pero con 6 ayudantes, apenas tenían la mano de obra para llevarlo a un lugar seguro. Date prisa, mocoso. El otro auto podría caerse en cualquier momento. Quinto gritó en sus oídos. Sensor de peligro cobró vida, mostrándole que el otro coche se estaba acercando al punto de ruptura. Apretando los dientes, empujó más a Látigo Negro fuera de él, los látigos de energía oscura brotaron de sus hombros para envolver más parte del auto. Alza. Un tirón más. 1, 2, ¡ya!, gritó, lanzando todo el peso de su cuerpo hacia atrás junto a sus 6 ayudantes. En un movimiento fantástico, el tren de aterrizaje del auto chirrió contra el concreto y saltó chispas. Los 7 dieron todo hasta que las ruedas delanteras tocaron el suelo, lo que permitió que el resto volviera al puente. Izuku se derrumbó, cortando el paso de One for All cuando sus 6 ayudantes corrieron hacia adelante, sacando a los pasajeros del auto. El conductor tenía un bigote de manubrio glorioso y un estómago grueso que desmentía lo que Izuku sospechaba que era una gran fuerza. Aún así, tan pronto como el macho llegó a terreno seguro, se arrodilló y lo besó. Otros 2 pasajeros, una madre y una hija de piel más oscura, salieron cogidas del brazo. No podía estar seguro de sus edades, pero por la forma en que la madre apretó a la hija contra su pecho para aliviar sus lágrimas, no era muy vieja. No se atrevió a ponerse de pie de inmediato, sino que se concentró en mantenerse consciente. Látigo Negro se onduló bajo su piel como lo hizo Sensor de peligro dentro de su cerebro, causando confusión y nerviosismo cuando estaban sueltos y descontrolados. Sensor de peligro tenía peores efectos secundarios, pero era más fácil de controlar. Quizás había más en el poder, pero en el nivel más básico, se trataba solo de regular su uso. Látigo Negro, por otro lado, reaccionó de manera sutil. Era rebelde, y aunque no lo debilitó del todo, lo agotó mientras lo usaba. También dejó su piel magullada y entumecida donde estalló, lo que comenzaba a desgastarlo más y más a medida que invocaba el poder. Izuku gimió mientras trataba de ponerse de pie, con las rodillas temblando y los hombros doloridos. Empujó Sensor de peligro por un momento, tratando de averiguar el estado del otro auto. Una punzada de pánico lo golpeó cuando registró la impresión completa de su peligro. Niño. Quinto dijo, cuando Izuku comenzó a correr. Chicos, dense prisa. Izuku gritó mientras saltaba sobre un auto volcado. Tropezó mientras caía, aterrizando en un medio vuelco que mató su impulso y envió un dolor abrasador a sus palmas donde rasparon contra el concreto. Su recuperación fue demasiado lenta, su cuerpo debilitado y agotado. Cojeó alrededor de un último auto, su mente enfocada en la última ubicación en la que había sentido que estaba el auto. Izuku se congeló. Gritos ahogados apuñalaron sus oídos cuando todo lo que vio del coche fueron las luces de freno antes de que desaparecieran por el borde. Tipo. Niño. Él y Quinto gritaron al unísono cuando Izuku se lanzó hacia adelante, profundizando en One for All más de lo que había hecho en todo el día, más de lo que nunca antes había intentado. Látigo Negro salió disparado de su mano extendida, se deslizó por el borde y se enganchó en el parachoques trasero. Sin embargo, Izuku no tuvo en cuenta el impulso y, en consecuencia, se estrelló contra el camino de concreto. Su brazo fue arrancado de su articulación inmediatamente, un puñado de costillas se rompieron justo después. Su mandíbula explotó de dolor donde su cabeza rebotó contra el suelo. No se detuvo, no podía. Parar sería sentenciar a muerte a esta pobre gente. Gritó mientras dejaba salir más al Látigo Negro de su espalda, los látigos oscuros brotaron a su alrededor como flores sobrenaturales. Se enraizaron contra todo lo que pudieron encontrar. Soportes, autos volcados, incluso las grietas en el camino hicieron palanca que los látigos explotaron, manteniendo la forma maltratada de Izuku hacia abajo como un punto de apoyo. Incluso con todo su esfuerzo, el peso aún arrastraba a Izuku contra el concreto más y más hacia el borde, la caída del automóvil simplemente se desaceleró en lugar de detenerse.
Un dolor increíble sacudió la forma de Izuku cuando huesos rotos, agotamiento peculiar y un número creciente de costras trabajaron juntos contra él. La visión de Izuku se oscureció por un momento, volviendo a la vida como una bombilla maltratada. Estaba deslizándose más y más cerca del borde, a segundos de caer. Las lágrimas brotaron de sus ojos, por joder esto, por el dolor, por su muerte inminente. Entonces la presión disminuyó, la tensión sobre el látigo negro se relajó. Algo espeso y cálido llenó sus oídos, amortiguando todos los sonidos a su alrededor, excepto las llamas rugientes. La visión de Izuku osciló entre la oscuridad y un brillo vívido y ardiente cuando el auto caído se disparó más allá del borde, llevado por la forma en llamas de Endeavor. El esfuerzo le había robado la fuerza necesaria para sonreír, su alma estaba demasiado cansada para celebrar, pero en el fondo de su pecho, lejos de las costillas rotas, sentía calor. Cuando despertó, lo hizo en silencio. No se despertó sobresaltada ni gritó sorprendida, aunque su espíritu era un tsunami de miedo y ansiedad. Aunque la preocupación y el estrés la llenaron como un globo de agua, nada de eso se mostró en su rostro. Estaba de piedra cuando presionó el botón de llamada en el costado de su cama de hospital. Cuando llegaron las enfermeras, haciendo 1.000.000 y más de preguntas, no permitió que el estrés la afectara. Setsuna simplemente hizo una pregunta. ¿Izuku está bien? Al principio no habían podido responderle. Ninguno de ellos estaba familiarizado con el niño, y este no era el único lugar al que las ambulancias habían llevado al herido. Ella estaba en una clínica por heridas menores, mientras que las víctimas más inestables estaban en alas más graves u otros hospitales por completo. Fue un error honesto, pensó. Perdió una pierna, aunque sus poderes lo dejaron vago y no vio a primera o incluso segunda mirada. Con el tiempo, sin embargo, las enfermeras le respondieron con una afirmación vacilante. Estaba en el lado más urgente de la instalación, aunque ya no estaba en estado crítico. Esa había sido una píldora difícil de tragar. ¿Cómo se lesionó? ¿Qué había pasado después de que se desmayó? ¿Le falló ella? Las enfermeras tenían los labios apretados sobre la naturaleza de sus heridas, y solo le daban de comer con cuchara lo mínimo de lo que pedía. Su mamá fue la primera en visitarla. Papá estaba demasiado enfermo para hacer el viaje, aunque hizo una videollamada poco después de su llegada. Junto a su persona, también trajo un nuevo conjunto de ropa, dado que las viejas estaban destruidas o cubiertas de sangre. Parecía preocuparse más por la pierna de Setsuna que por ella misma, preocupada más allá de todo por su salud. Setsuna, por otro lado, sintió una especie de desprendimiento del miembro perdido. No se sentía muy real, ni muy consecuente. Ya podía sentir que su peculiaridad comenzaba a trabajar en él, un proceso bastante irritante que le agotaba la energía y comenzaba a llevarla contra la pared. Había perdido dedos antes, pero esos solo tardaron unos días en sanar. Podía ignorar la picazón que tenía con una bolsa de hielo y un poco de loción. Esto estaba en una escala demasiado grande para ignorarlo, demasiado profundo en su tejido para arreglarlo con ungüentos. Estéticamente, tampoco era muy desconcertante. Se había quedado sin extremidades antes. No era como si esto fuera muy diferente. Otro factor podría haber sido salir con Izuku. El chico casi normalizó su asimetría, haciéndola cómoda. Incluso si no sintiera que volvía a crecer cada momento de vigilia, no se sentiría rota o descompuesta. Izuku ciertamente estaba completo, a su manera, entonces, ¿por qué no debería estarlo ella? Aún así, dejó que su madre se preocupara por ella como una damisela. No se atrevía a hablar mucho. Con todos los pensamientos arremolinándose alrededor de su cabeza, fue sorprendente lo difícil que era la coherencia. Su mamá fue a buscar sus bocadillos, la ayudó a ir al baño e incluso llamó a las enfermeras en su lugar. Setsuna pensó que hacía que su madre se sintiera útil, así que dejó que todo sucediera. Un especialista vino a observar su peculiaridad, para asegurarse de que se recuperara lo mejor posible. Era un hombre más grande, con un espeso bigote blanco, pero era cordial y gentil. Aunque tenía que tocar su pierna en crecimiento, lo hizo de una manera que no se sintió invasiva o incómoda, y ella estaba agradecida por eso.
Su madre, por otro lado, estaba rígida como el acero cada vez que él se acercaba, como si este extraño doctor quisiera probar su regeneración más de lo apropiado. Supuso que su miedo era válido. No sería la primera vez que un hospital abusa de un paciente por su poder. Pasaron 2 días antes de que el hospital la diera de alta, aunque su pierna solo había vuelto a crecer hasta la parte superior de la pantorrilla, apenas 1 pulgada en 4 días en total. Le proporcionaron una silla de ruedas y algunas recomendaciones dietéticas para acelerar su regeneración natural, pero por lo demás dejaron su barra intacta, pidiendo que mantuvieran su nudo herido. Ella, con toda honestidad, no lo quería y preferiría no volver a pensar en ello, así que accedió a pesar de la desaprobación de su madre. Hablaba poco en estos tiempos, sus pensamientos a menudo demasiado fuertes y las emociones que prefería no apretar demasiado alrededor de su garganta. Aún así, pudo silbar una melodía cuando su madre la sacó de la habitación del hospital por última vez. La melodía las siguió a través de las instalaciones hasta las salas de recuperación de la atención de urgencia. Fue allí donde sus silenciosas ansiedades amainaron y surgió la culpa. Izuku estaba dormido cuando lo encontró, Inko flotando sobre él como una mamá oso protegiendo a su cachorro. Flores y buenos deseos llenaron su mesita de noche, la mayoría provenientes de personas que Setsuna nunca había conocido. Su mamá e Inko conversaron, concisas pero llenas de un silencioso alivio que incluso Setsuna, que se esforzó por ignorarlas, pudo escuchar. Pasó su tiempo vigilando a Izuku, mirándolo en busca de heridas de las que podría haberlo salvado. Gruesos vendajes blancos cubrían su brazo, así como su frente, mandíbula y pecho. Una vía intravenosa lo estaba alimentando, aunque fue menos dramático de lo que esperaba. Aparte de la vía intravenosa, el único aparato que tenía conectado era una máscara de oxígeno obsoleta que no parecía estar encendida. Aunque ninguna de sus heridas parecía provenir de la misma losa de concreto que la corneó, no podía descartarlo. Parecía como si un autobús lo hubiera atropellado, o como si otra losa de concreto se hubiera interpuesto en su camino. No podía envolver su cerebro alrededor de eso. ¿Qué había hecho después de que ella lo salvó? Porque recordaba vagamente a Endeavor cómo se lastimó. 1.000.000 de preguntas similares se deslizaron dentro y fuera de su lengua, su boca nunca fue capaz de formar las palabras perfectas. Entonces, su madre se excusó para ir al baño, dejándola sola con su madre. Era como si alguna barrera mental se hubiera roto, la presa liberada. Quizás la intensidad de su madre la había avergonzado, o su vigilancia había sido demasiado invasiva, pero por la breve ventana que dejó, su garganta se aflojó. ¿Qué pasó? Yo solo, me siento tan perdida. Dijo, hablando más con el Izuku dormido que con cualquier otra persona, pero solo Inko respondió. Se pasó por la borda, cariño. Ya conoces a nuestro chico. Subiría las escaleras de un edificio en llamas si eso significara que todos los demás tendrían que tomar el ascensor. Inko murmuró, colocando una mano suave sobre su hombro. Setsuna sonrió, pero no con los dientes. Me gusta pensar que sería más propenso a saltar por la ventana. Dijo, haciendo reír a Inko. Se despertó un rato, ya sabes. Ayer. Casi todo lo que dijo fue gracias, una y otra vez. No tengo ni idea de con quién estaba hablando. ¿Y tú? Preguntó, girándose hacia ella. Setsuna no le devolvió la mirada, sino que optó por mantener la vigilancia sobre su amigo. Pensó en él durante un rato, contando todo lo que había hecho por ella. Salvándola a ella y a su madre, por ejemplo. Pasar tanto tiempo ayudándola con su estúpido entrenamiento, por otro. Enfrentándose a ella en el puente, rompiendo su silencio. La conversación todavía pesaba mucho en su mente, incluso ahora. Setsuna jugueteó con su cabello rubio que colgaba sobre su rostro inclinado hacia abajo, observando cómo se reflejaba artificialmente en la luz estéril. Verlo, no por primera vez, le dio ganas de vomitar un poco. Gran parte de la confianza inicial de la nueva apariencia se había desvanecido con el tiempo, pero nunca había sido lo suficientemente valiente como para volver a cambiar. Se sentía como abandonar algo a la mitad, como si no hubiera podido completar algo. Miró hacia la cabeza de Izuku, sus ojos rastreando cómo su cabello enmarcaba su rostro. Se veía lindo con el cabello verde oscuro y trató de imaginarlo rubio. Simplemente, no funcionó.
Sus pecas chocaban con los rizos brillantes, sus ojos del tono equivocado. No se sentía bien para él ser otra cosa que él mismo. Izuku fue muy claro, en ese puente. El verde era bueno. Su estómago se sentía como un crisol de nostalgia y afecto, con ansiedades y miedos duros como rocas, flotando junto con el movimiento de la cuchara que lo revolvía. No podría estar segura. Ella respondió, después de un tiempo. No se sentía bien reclamar su agradecimiento como propio, como si no se lo hubiera ganado. Se siente más como si él debería haber dicho de nada, ¿no crees? Inko no respondió de inmediato, aunque su mano pasó de frotarse el hombro a jugar con las puntas de su cabello. Ella tarareó una pequeña melodía, algo que no podía reconocer pero que aún así tuvo una reacción instintiva, como déjà vu. Sin decir palabra, tomó una cinta para el cabello de la muñeca de Setsuna y comenzó a amarrarlo. Setsuna no hizo nada para detenerla. El disgusto normal que venía con otras personas tocando su cabello nunca aumentó cuando Inko la tocó, nunca mostró los dientes. Incluso su propia madre podía sentir su ira cuando jugaba con él, pero Inko no. No podía encontrar dentro de sí misma para morder a la mujer, no cuando su hijo estaba en coma debajo de ellas. No fue lo único que dijo, jovencita. Puede que estuviera delirando con todos esos analgésicos, pero después de todos los gracias que iban y venían, me contó lo que hiciste. Mamá, ella salvó yo, pero ella se lastimó, Setsuna me empujó. Gracias. Terminó Inko, tanto con su relato como con el cabello de Setsuna. Estaba recogido en un moño alto, quitándose el flequillo de la cara, pero dejando cortinas junto con un poco de largo en la parte de atrás. Era como una réplica del estilo favorito de la mujer, solo que rubia. Las mejillas de Setsuna ardían como 1000 soles, y con el cabello fuera de su rostro, no podía ocultarlo. Inko se rió de nuevo, antes de presionar sus labios contra su sien. Salvaste a mi hijo. Tal vez no signifique mucho para ti, con tu habilidad, pero para nosotros significa el mundo. Dijo, haciendo un gesto hacia su pantorrilla deforme. No hay más palabras que pueda decir a eso. Eres bienvenida en mi casa cuando quieras, y todo lo que tenemos es tuyo. Lo primero que hizo al llegar a casa después de todo el calvario fue viajar. En su prisa por abrazar a su padre, se lanzó hacia adelante, solo para terminar olvidándose de su apéndice perdido. Ella cayó al suelo delante de él, cerrando los ojos con fuerza mientras se preparaba para un impacto que nunca llegó. Al abrirlos, se reveló un suave resplandor verde que la sostenía en el aire. La sola acción casi la hizo llorar. No debería haber estado usando su peculiaridad en absoluto, y mucho menos cargarla con ella. Ayudada por su madre, ella lo agarró por la cintura y lo mantuvo cerca durante mucho, mucho tiempo. Muchas cosas no se dijeron entre ellos, aunque en cierto modo, su padre tenía una peculiaridad más telepática que telequinética. Está bien, cariño, estoy aquí. Susurró, abrazándola tan cerca como ella a él. Casi se habían perdido el uno al otro, y su última interacción apenas había sido una. A pesar de su evidente cansancio, la ayudó a llegar al sofá de la sala, donde se sentaron juntos y vieron la televisión. Su mamá les preparó una cena rápida, pero la llenó de amor y los dejó a todos con sueño. Setsuna se sentó entre los dos, acurrucada junto a su padre como lo hacía su madre con ella. Pasó mucho tiempo en silencio, solo roto por una risa ocasional o un suspiro en reacción a cualquier película que pasara por su canal navegando. Solo cuando los suaves ronquidos de su madre llegaron a sus oídos, habló con su padre. Lo siento, susurró. Su padre aún no había dormido, pero había estado cerca. Él se sobresaltó, antes de empujarla más profundamente contra su costado con su cálido y delgado brazo. ¿Por qué bebé?, preguntó. Setsuna no estaba segura. Por ser evasiva, supongo. Desprestigiarlos cuando estaban preocupados. Bueno, estás bien, así que eso es todo lo que importa. Supongo. Ella respondió, antes de vacilar, insegura. No podía prometer nada, pero se sentía diferente. Como si las cosas pudieran cambiar. Todavía voy a ser un héroe, papá. Yo solo, tal vez disminuya un poco la velocidad, tome las cosas con más calma. Su padre tarareó, bajando el volumen de la televisión con la mano libre. Eso es bueno.
Eres una buena persona tal como eres, y trabajar hasta los huesos no habría probado nada, al final. Esa pierna es toda la evidencia que necesitas de que eres un héroe, después de todo. Ella metió la cara en su costado, disfrutando de su calor. Sus costillas afiladas pueden haber sido una almohada pobre, pero su olor la calmó, su calor la relajó. Parecía que, en muy poco tiempo, estaba en el umbral del hombre de arena. Su último pensamiento fue sobre un par de tijeras, y cuál podría ser la reacción de Izuku ante sus consecuencias.